Históricamente el ser humano se ha proclamado el centro del universo, por lo que no es raro que nuestra soberbia nos coloque a nosotros mismos como administradores ecológicos cuando a distribución de recursos naturales se refiere. Nuestra incredulidad nos hace ignorantes ante la idea de no ser nosotros la especie dominante, incluso con el hecho de que cada año se descubren alrededor de 18,000 diferentes formas de vida nuevas. Formas de vida que ni siquiera logramos comprender en su totalidad. Un ejemplo enorme de la soberbia y la enajenación de la humanidad es la existencia de mismos humanos totalmente alejados del concepto globalizado de civilización, y la ausencia de disposición a comprender material y dialécticamente la esencia de esas culturas. A inicios de siglo, se descubrió una comunidad de nativos indígenas que vivían aislados en un archipiélago, completamente autosuficiente en condiciones sustentables, tanto para las islas como para la comunidad. El problema fue que estas personas reaccionaron de forma muy hostil tanto en el primer contacto y descubrimiento, como en las posteriores exploraciones que se realizaron, por lo que las investigaciones se limitaron a realizarse por medio de drones equipados con cámaras y micrófonos de largo alcance. Fue así como se descubrió que la comunidad llamaba al archipiélago Nahesa Nui. También que en su totalidad seguían una dieta vegetariana y a diferencia de comunidades africanas, australianas e incluso americanas, no parecían tener cultos basados en sacrificios u ofrendas. Simplemente cuidaban y respetaban su tierra. Con base en las edades de diferentes miembros de la tribu, además de la casi ausencia de embarazos y nacimientos, nos hacían llegar a la hipótesis de que poseían un control de natalidad bastante preciso. Después de unos meses de observar a la tribu, a la que comenzamos a llamar Nuis, descubrimos que nuestra primera observación acerca de su dieta vegetariana estaba en cierta forma errada, pues en su momento uno de nuestros drones logró presenciar cómo 2 nuis espectaron la muerte de una gran tortuga marina. El animal en cuestión quedó atorada entre las rocas y después de algunas horas no soportó el sol del mediodía y murió. Tras ese suceso, los 2 nativos tomaron su cuerpo y lo inspeccionaron, la lavaron en el agua salada y la tomaron entre los 2, llevándola al centro de la isla principal, para que los líderes de la tribu la colocaran sobre una gran hoguera. Toda la comunidad celebró, y cada uno tuvo un poco de aquella tortuga para degustarla. Semanas después, ocurrió lo mismo con algunas aves errantes que cayeron exhaustas y murieron al impacto. Fueron motivo de celebración dentro de la tribu y después consumidas. Tal vez su ideología no les permita dañar a la fauna, pero sí aprovecharla y consumirla cuando ésta muere sin intervención humana. En otra instancia nos percatamos de que aquellos nativos, los cuales parecían haber pactado en contra del daño al reino animal, estaban contradiciendo de forma en primera instancia confusa cuando se les encontró cazando de forma organizada a una manada de jabalíes. Quisimos entender por qué rompían sus propias costumbres. Quizá después de la tortuga y aquellos gansos quedaron aún hambrientos de carne animal. Pero no, para nada. Pues esta vez no celebraron, no devoraron a estos animales. Tuvimos dudas sobre aquella peculiar acción y después de algunos días analizando, caímos en cuenta que justamente en gran parte de los ecosistemas en donde habitan jabalíes, estos son de hecho perjudiciales para el equilibrio ecológico. En su estatus de omnívoros y el hecho de ser ampliamente prolíferos, los hacen ser una amenaza constante a la mayoría de lugares donde habitan. Y al parecer, los nuis controlan bastante bien esta amenaza. Pero sigue siendo extraño el hecho de que no hayan aprovechado su carne como la de aquella tortuga y las aves, sino que simplemente se hayan limitado a arrojar los cuerpos en un cráter gigante dentro de la isla. La investigación de campo es complicada por muchas cuestiones. El observador no puede intervenir de forma directa con los sujetos de estudio y tratar lo menos posible de intervenir de manera indirecta. Y fallamos en eso. Aproximadamente eran las 3:30 de la tarde cuando uno de nuestros drones comenzó a presentar fallas.
Nuestro equipo de investigación es de más de 40 drones equipados. Sinceramente no pudimos percatarnos a tiempo de esta falla. El dron colapsó y cayó en picada hacia la isla. Sus hélices aún funcionaban cuando este impactó con la cabeza de un joven Nui, de entre 17 y 22 años. Al impactar, el dron quedó invertido y con las hélices comenzó a rebanar el abdomen y el pecho del joven Nui. Rápidamente mandamos a 3 drones funcionales a retirar aquella máquina defectuosa antes de que algún nativo se percatara. Para el joven ya era muy tarde. Las heridas eran mortales desde las técnicas y herramientas con las que contaba la tribu, y decidimos no arriesgar nuestra investigación interviniendo de nuevo. Como hubiera sido, aquel chico murió 3,36 minutos después del accidente. Logramos recuperar el dron caído. Sin embargo, partes de él quedaron tiradas en la isla, entre las que se encontraban el chip de localización geográfica, el micrófono principal y una cámara. Eran pruebas para arruinar toda nuestra investigación, así que después de tal descuido imperdonable, enviamos nuestros informes a la agencia de investigación y nos retiraron de inmediato. También nos informaron que muchas especies de fauna y flora captadas por nuestros drones eran de hecho endémicas y la mayoría de estas no estaban registradas. Algo sorprendente fue que se realizó un estudio sobre la sangre y tejidos impregnados en el dron. Nos hicieron saber que la edad aproximada de ese chico era de 94 años. Ambos descubrimientos ameritaban un estudio avanzado por parte de los biólogos y taxónomos, por lo que, independientemente del accidente, el equipo de antropología sería retirado. Ahí comenzó el desastre. Durante las primeras observaciones del nuevo equipo de estudio, captaron cómo la tribu hacía con el joven exactamente lo mismo que hizo con aquella tortuga y aquellas aves. Los llevaron al centro de la isla, celebraron alrededor de la hoguera, lo cocinaron y lo devoraron. Los tratados acerca de los usos y costumbres de las poblaciones vírgenes se rompen al momento de identificar el canibalismo, por lo que se dio la orden de intervenir. Nuestro equipo fue retirado del sitio inmediatamente, sin permitirnos explicar sobre el ritual de aprovechamiento de los Nuis y sus planes de sustentabilidad ecológica. Nosotros sabíamos que los iban a invadir y masacrar, pero no podíamos hacer nada. Después de eso no supimos más sobre el estudio de las especies endémicas ni sobre la tribu. A un año del estudio, un grupo de investigadores en la carpeta de los Nuis decidimos de forma independiente realizar un viaje a las islas de Naesa Nui. Para nuestra sorpresa, las islas no se encontraban por ninguna parte. Era muy extraño. Pero tal vez si las buscábamos por aire, tendríamos respuestas. Encendimos nuestro equipo de drones, pero descubrimos algo cuando menos interesante. El chip del dron 36, ese chip que quedó en la isla, registraba información de que estaba en movimiento. Parecía navegar por el océano Índigo a más de 250 kilómetros por hora. Decidimos intentar encender la cámara y el micrófono para conocer cómo se movía tan rápido, pero las baterías de las celdas solares no funcionaban. Parece ser que en donde estaban no había luz solar. Echamos suerte para ver si con la energía de respaldo lograban encender. El micrófono encendió al instante, pero más que resolver, nos generó más dudas. El sonido era como el de un ser orgánico enorme, más grande que una ballena. La cámara no funcionó con la energía de respaldo. Sin embargo, después de unos minutos registró por fin luz solar y nos dio una mínima imagen de lo que sucedía. La cámara seguía en el suelo de la isla hundida en el océano. Sin embargo, la isla tenía movimientos violentos que ni el peor de los sismos pudiera llegar a replicar, movimientos oscilantes parecidos a los de una serpiente de agua salada. La isla tomaba su nombre de idiomas nativos del Maui y el Kahului. Naesa Nui significa serpiente marina gigante. La expedición de biólogos desapareció por completo, pero encontramos el diario de uno de ellos, en donde cuentan su llegada a la isla, la resistencia de los Nui y muchas especies increíbles que encontraron. Con ese diario ahora conocemos que la especie más asombrosa y peligrosa encontrada fue la isla misma.
Analizaremos los datos encontrados en ese diario y los compartiremos dentro de una semana. El miedo y el odio son la respuesta natural a lo incomprendido. Esa incomprensión y poca disposición a comprender es la madre de males tan grandes como cualquier estrato de la discriminación y el antropocentrismo, porque bajo cualquier tipo de plaga la respuesta natural inmediata es el exterminio, en todos los casos, con excepción de uno. El hecho de que bajo nuestra percepción nosotros seamos administradores de los recursos naturales nos crea una falsa sensación de una supuesta antropodependencia por parte de entidades tan grandes que están totalmente fuera de nuestra capacidad cognitiva. Ignoramos el hecho de que la Tierra, la naturaleza y a gran escala el universo son completamente indiferentes a nuestra presencia. Este mundo ha existido billones de años sin nosotros y estará posiblemente trillones más después de nuestra extinción. Es ridícula la necesidad de considerarnos los dueños del mundo y el universo conocido. Nos asignamos facultades de decidir sobre lo que se debe o no se debe hacer bajo un criterio completamente sesgado y enajenado. Inexplicablemente se desconoce el paradero y el estado de Naesa Nui y sus habitantes, por lo que nuestro grupo de estudio decidimos ahondar un poco más en la situación. Encontramos una base del centro de investigación destruida casi en su totalidad, a 1,5 kilómetros de donde la isla suponía estar. Debió ser instalada justo después de retirarnos. Parecía haber sufrido las consecuencias de alguna tromba o un huracán. Toda la tecnología estaba completamente inutilizable. No había nada rescatable, por lo que buscamos en registros escritos y encontramos un diario de estudio que podría responder a nuestras preguntas. La presente investigación se centrará en el estudio de 43 especies tentativas como nueva clasificación. Mi nombre es Bogart Drago, biólogo especialista en taxonomía responsable del descubrimiento de la anguila Bogardus hydragistea o anguila boreal de Hidrago por su nombre común, además de varios artrópodos marinos y 2 especies de nemátodos que siguen en investigación. Me llamaron para estudiar posibles nuevas especies captadas en cámara dentro de un archipiélago al sur de la Polinesia. Es interesante que, al momento de haber hecho mis investigaciones introductorias, esta isla no aparecía en las fotografías de ninguna plataforma geomática, ni tampoco en estudios antecedentes del mar de la Polinesia. En este primer día de exploración, fui escoltado por el ecoguía y un equipo de 4 personas armadas que nos resguardaban para nuestra seguridad. Después de tan solo unos minutos explorando, encontramos un pequeño animal del que estoy completamente seguro de jamás haberlo visto. Este tenía un aspecto decaudado, mas no era ni una salamandra, ni un tritón o un ajolote. Las membranas de su cabeza eran verticales, como la cresta de un gallo. Además lo encontramos lejos de algún cuerpo de agua, lo que podría ser indicativo de que no es un semiacuático, sino arborícola, hipótesis que se apoya por la forma de sus patas. Poseía un hermoso color azul, difícil de encontrar en la naturaleza, y protoanillos dorados en toda su piel. Este fue el primero de muchos animales encontrados ese día, los cuales se registrarán en la antología Bogtrago sobre botánica y zoología. Las observaciones del primer día. Cada ciertas horas se logra escuchar un gran geyser que parece provenir de la isla principal. En el segundo día, por sugerencia del ecoguía, decidimos acampar en el segundo archipiélago, dependiendo de qué tan seguro sea. La mañana y tarde fue algo parecido al día anterior. Logramos identificar varias especies más, en las que resaltó y me sorprendió una tortuga completamente anfibia. Tenía membranas planas para nadar en el mar, pero también patas firmes y un caparazón bastante rígido. Poseía un gran cuerno en forma de Y. Y la dentadura igual de musculada como la famosa tortuga caimán. Pero este espécimen era casi tan grande como una Galápagos. En la antología Bogtrago la llamé provisionalmente como Torteceratops, por su parecido con los ceratópsidos del Cretácico. Fuera de este increíble descubrimiento, todo lo interesante resultó llegar por la noche, pues muchos hongos y bacterias en los árboles y plantas poseían la característica de ser bioluminiscentes y algo igual de interesante. Animales herbívoros que consumían dichas plantas adquirían esa característica también y no era una bioluminiscencia sutil. Era a tal grado que nuestro campamento podía ser iluminado con el cuerpo de un gran perezoso
que dormía en el árbol sobre nosotros. Mientras dibujaba algunos bocetos de aquel gran perezoso para la antología, escuchamos el gran geyser, ya mucho más estruendoso que el día anterior. Y algo muy intrigante fue justamente el sonido que produjo, pues recordando mis estudios sobre la anguila boreal, aquel sonido tenía una naturaleza parecida al gruñido de aquellos animales. Después de escuchar ese estruendo, la isla presentó movimientos sísmicos muy desconcertantes. El equipo de seguridad y el guía no se sorprendieron. Pareciera que ellos conocían la normalidad de esos movimientos, por lo que me tranquilicé. Terminé de dibujar al perezoso y me dispuse a dormir para comenzar el día mañana temprano. El tercer día comenzó con un contratiempo. El ecoguía Dwayneson no estaba en su tienda. 2 miembros del equipo de seguridad salieron en su búsqueda, mientras los otros 2 me resguardaban. Pasaron algunas horas y los escoltas no regresaban con el guía. Mientras lo esperábamos, comencé a escuchar una bufa peculiar, de naturaleza félida, muy representativa de grandes miembros de la subfamilia Pantheraceae. En palabras simples, un felino gigante. Les advertí a los escoltas, pero no lograron reaccionar antes de que un gran felino atacara a uno de ellos. Aquel felino era del tamaño de un jaguar. Poseía manchas y anillos asimétricos, así como una gran melena verde y naranja tan grande como la de un león longevo. Aquel león tomó al hombre por la suela de su zapato y pareciera no buscar dañarlo. El segundo escolta sacó su arma de fuego. Le grité que no disparara, pero no me escuchó y le apuntó a la bestia. Me acerqué a él y lo hice fallar el tiro. El gran felino, al escuchar el disparo, se acercó a nosotros y con sus garras retráctiles rasguñó al escolta, el cual cayó dormido luego de algunos segundos. Ambos hombres estaban inconscientes en el suelo. Mientras el felino se tranquilizó y me ignoró completamente, de los arbustos escuché otro ruido más, a lo que lentamente salió de allí el ecoguía Dwayneson con las manos extendidas, dándome señales de calma, y se acercó a los hombres sedados para quitarles sus armas. Dwayneson me invitó a sentarme al lado suyo mientras la bestia se recostaba tranquilamente junto a nosotros. Me explicó que su familia materna fue descendiente de los nativos de aquella isla, además de que él fungía de intérprete e informante para los nativos, por lo que cuando se enteró de lo que el centro de investigación les estaban haciendo, ofreció sus servicios de coguía para proteger a la comunidad. Yo estaba impactado, pues no tenía conocimiento de que los humanos habitaran el archipiélago. Dwayneson me explicó que en un principio su idea era inhabilitarnos a los 5, pero se percató de que fuera de buscar hacerle daño a un animal, lo salvé de una muy probable muerte, por lo que decidió pedirme ayuda para encontrar el laboratorio que los científicos colocaron en alguna parte de la isla. Mientras caminábamos hacia el centro de la isla, el ecoguía me explicó muchos de los fenómenos extraños. También me contó que él, en realidad, ya contaba con más de 70 años, pero su condición de mestizo lo hacía ser mucho más longevo que un hombre común. No era posible asimilar toda esta información nueva. Más y más dudas me llegaban. Entonces, Dwayneson me dijo: ¿crees en dioses? No me dio ni siquiera oportunidad de responder cuando me dijo: estás caminando sobre uno. El diario continúa con el testimonio de uno de los escoltas, detallando el arribo de la isla y cómo doblegaron la defensa de los Nuis. Es curioso que más adelante, Dwayneson llama a los nativos por este nombre, Nui, otorgando a nuestro pequeño equipo de antropólogos un gran aporte para la reconocida antología Book Drago.